Una vez considerada como una búsqueda que va en contra del ADN del automovilismo, la seguridad se ha convertido en un estandarte para los organizadores de la Fórmula 1, y durante las primeras décadas de este siglo ha tenido importantes avances. La onda expansiva de la muerte de Ayrton Senna se sintió durante muchos años y la Fórmula 1 logró avances fenomenales en términos de seguridad a finales de los 90. A pesar de algunos momentos de suspenso, como el accidente de Pedro Denis en Nürburgring, en el que el roll bar de su Sauber se dio después de un vuelco, muchos pilotos salieron ilesos de grandes sustos. El de Martin Brundle en Melbourne en 1996 y los dos accidentes de Jacques Villeneuve y Ricardo Zonta siendo parte de British American Racing en Spa en 1999 son prueba de ello, al igual que el choque que involucró a 13 autos al comienzo de 1998 en el mismo circuito, de los cuales todos los pilotos resultaron ilesos, con la excepción de una herida leve en la mano de Rubén Barrichello a consecuencia del volante. Sin embargo, el frente de los monoplazas todavía se consideraba frágil después de los accidentes de Olivier Panis y Michael Schumacher que terminaron con fracturas en las piernas de ambos. A principios del nuevo milenio, la altura permitida de la barra antivuelco sobre la cabeza del piloto pasó de un mínimo de 5 a 7 centímetros. Por otro lado, las paredes de fibra de carbono con la que está hecha el cockpit deben tener un espesor de 3.5 milímetros, además de contar con una capa de Kevlar de 2.5 milímetros para evitar que algún objeto externo pueda penetrar la célula de supervivencia. Y por último, aguantar una fuerza lateral de 2.4 toneladas. Este año también fue marcado lamentablemente por un accidente fatal en la Fórmula 1. Menos expuesto a los medios de comunicación, ya que era un oficial de pista, durante el Gran Premio de Italia de 2000, tras un gran choque al comienzo, la rueda de un monoplaza impactó contra Paolo Ghislimberti, un oficial situado al lado de la pista en la segunda chicana. 2001 vio como los lados del cockpit, a la altura de la cabeza de los pilotos, se elevaban hacia atrás formando una pendiente de por lo menos 16 grados, y también apareció la bandera azul para que los pilotos que están a punto de ser doblados dejen pasar al líder. Durante este año en Australia, Villeneuve escapó sin lesiones de un aterrador impacto, recordando una vez más el progreso en la seguridad activa de los monoplazas, pero el oficial de pista, Graham Beveridge, falleció víctima de los escombros del bar, por lo que en 2002 la FIA requirió fortalecer los sujetadores de las ruedas, además de ampliar aún más los espejos y fortalecer la estructura de deformación trasera de los monoplazas, incluyéndose una nueva prueba para esta parte, en la cual debían soportar por 30 segundos una fuerza de 40 kN sin que se vea ninguna deformación. Por último, la luz trasera pasó a medir 6 por 6 centímetros. 2003 fue el año en el cual se implementó el uso del HANS, conocido así por sus siglas en inglés de Head and Neck Support, traducido como soporte de cabeza y cuello, el cual fue creado por el profesor estadounidense de biomecánica de la Universidad de Michigan, Robert Hubbard, con el fin de reducir considerablemente el riesgo de las lesiones en la cabeza y cuello de los pilotos provocadas por la enorme desaceleración que sufren al colisionar bruscamente. Esto se había hecho obligatorio 2 años antes al otro lado del Atlántico en la serie kart, hoy en día IndyCar. En cuanto a los circuitos, varios fueron remodelados antes de la temporada, siendo algunos ejemplos Silverstone, donde la escapatoria de la curva Stout se asfaltó. En Nürburgring se rediseñó la chicana antes de la última curva. En Manicur se modificó la salida del pit lane. Budapest vio aumentado el tamaño de las escapatorias y muros de seguridad en la primera curva, mientras que Suzuka también vio sus escapatorias aumentadas y se crearon nuevas rutas de acceso para emergencias. Para 2004, las pistas nuevas como la de Bahrein y Shanghái marcaron los nuevos estándares para la seguridad, y en Montecarlo se desarrolló un pit lane permanente con espacio para los boxes de todos los equipos. Al año siguiente, después de una temporada 2004 en la que se rompieron muchos récords, el difusor trasero redujo su tamaño para limitar el agarre en las curvas y por lo tanto la velocidad. La protección acolchada dentro del cockpit se engrosó de 7.5 a 10 centímetros. Además, los retenedores de las llantas debían soportar una carga de por lo menos 6 toneladas para evitar que puedan ser arrancadas en un choque con otro coche. Y por último, se recubrieron con Kevlar el alerón delantero y diferentes partes de la carrocería para evitar que la fibra de carbono se convierta en astillas durante un impacto. En 2006 se volvió más estricta la prueba de impacto en la parte trasera, aumentando la velocidad del test de 12 a 15 metros por segundo, mientras que en la temporada siguiente, cuando el safety car estaba en pista, la entrada al pit lane pasó a estar prohibida hasta que todos los monoplazas estén formados detrás de él. Se agregaron LEDs en el cockpit o volantes que indican al piloto cuando se despliega alguna bandera, mientras que la velocidad en el pit lane se redujo de 100 a 80 km por hora durante la carrera.
Durante este año, en el Gran Premio de Canadá, el gran accidente de Robert Kubica, que dejó al piloto con un simple esguince de tobillo, sirvió como una consagración para la FIA, ya que parecía que el piloto pudo haber tenido lesiones graves si se hubiera dado algunos años antes. 2009 vio la creación de la Fundación del Desarrollo de la Seguridad del Deporte Motor. Además, los comisarios podían hacer uso de las cámaras on-board y de imágenes de televisión para tomar las decisiones sobre algún incidente, cuya resolución pasaba a ser publicada online por la FIA. Pero nuevamente, esta búsqueda perpetua de seguridad estuvo marcada por un grave accidente que ocurrió en Hungría durante la clasificación. Golpeado en la cabeza por una pieza perdida por el monoplaza de Rubén Barrichello, quien en aquel momento militaba para Brown GP, Felipe Massa sufrió un fuerte trauma facial, situación por la que fue sometido a operaciones de emergencia que le salvaron la vida. El accidente se dio justo cuando el deporte motor se sobreponía del accidente de Henry Surtees, hijo de John Surtees, quien perdió la vida en una carrera del nuevo campeonato de Fórmula 2, debido a que fue golpeado en el casco por una rueda que se desprendió de otro competidor. Mientras tanto, en los circuitos diseñados por Hermann Tilke habían visto nuevos estándares establecidos de seguridad, con área de escapes de mayor tamaño e incluso usando pavimento en algunas. Por último, las barreras Tech Pro se abrían paso dadas sus mejores propiedades al momento de un impacto. La década de los 2000 fue la primera en la historia de la máxima categoría en la cual ningún piloto perdió la vida, y es hasta la fecha la única. Para la temporada 2011 se protegió la parte más débil del casco, el visor, agregándole una tira de silón, un material muy resistente, aumentando su rigidez, mientras que las llantas pasaron a llevar dos retenedores para evitar su desprendimiento. Pero el problema de proteger las cabezas de los pilotos iba a ser cada vez más acuciante, y el tema se vio reforzado por los accidentes fatales de Dan Weldon y Justin Wilson en IndyCar en 2011 y 2015, ambos por impactos en la cabeza. Mientras tanto, en la Fórmula 1, esa época es recordada por dramas que a veces se salieron de control. Desafortunadamente, a pesar de las críticas en aumento durante tales incidentes, el drama no se pudo evitar en 2014 en Suzuka, cuando Jules Bianchi se impactó con una grúa que estaba en proceso de recuperar el Sauber de Adrian Sutil. Después de varios meses en coma, el francés no sobrevivió a las heridas, y Fórmula 1 y la FIA se encontraron nuevamente con la eterna pregunta: ¿cómo apuntar al riesgo cero? Aunque este es el objetivo final de la Fórmula 1, no puede existir en un deporte donde los pilotos transitan a 360 km en circuitos rodeados de rieles, neumáticos y paredes. Sin embargo, la FIA aún se niega a dejar una pizca de fatalidad en los accidentes que suceden en las carreras que gobierna, y lanzó una investigación sobre un sistema para proteger la cabeza de los pilotos. En 2015, en reacción al accidente de Bianchi, se implementó el Safety Car virtual, que obliga a los pilotos a reducir la velocidad durante un periodo de banderas amarillas sin la necesidad de que el coche de seguridad real salga a pista. Al año siguiente, la protección lateral alrededor del cockpit se elevó 2 centímetros para ayudar a que el casco del piloto esté un poco más protegido. Mientras que en 2018, luego de un largo tiempo en el cual se llevaron a cabo dos proyectos para la protección de la cabeza del piloto, se determinó el uso del halo para esta temporada, luego de que el Shield, un sistema de burbuja tipo avión de caza, sea abandonado después de causar mareos a Sebastian Vettel en un test. El halo es un elemento pensado para proteger la cabeza del piloto de golpes de objetos contundentes externos. Este elemento consiste en 3 barras flexibles de titanio ubicadas delante y sobre la cabeza del conductor, teniendo un peso aproximado de 10 kilogramos, y el cual fue en un principio muy criticado dentro de los fanáticos de la Fórmula 1, y en particular los que defienden la famosa imagen del gladiador moderno que debe transmitir el piloto de carreras, juzgando que la seguridad deseada era perjudicial para este aspecto dentro del deporte motor. Pero este objeto demostró su utilidad en el Gran Premio de Bélgica de ese año, donde el coche de Alonso impactó con el de Charles Leclerc justo en la parte del halo, y de no haber estado este elemento se podría haber dado un desenlace mucho peor, debido a que probablemente el coche hubiera impactado en el casco del piloto monegasco. En 2019, menos de 5 años después del accidente de Jules Bianchi, la muerte de Antoine Hubert durante la primera carrera de Fórmula 2 en Spa-Francorchamps nos recordó una vez más que lo peor era a veces inevitable. La FIA está investigando después de cada incidente grave y recientemente ha confirmado que se estudiarán nuevos desarrollos,
pero las conclusiones del accidente de Antoine Hubert muestran que simplemente no era posible evitar lo peor, y que la falta de una trampa de grava en el borde de la pista, que se analizó como una posible razón de la tragedia, no tuvo impacto, ya que la no desaceleración del monoplaza de Juan Manuel Correa se debió a un problema mecánico. El siguiente paso en este proceso tecnológico se refiere en particular a los guantes biométricos, que permitirán a los equipos de emergencia saber cuál es la condición física del piloto y la gravedad de su condición, incluso antes de llegar a un accidente, para que puedan aprobar evaluaciones físicas simples y ahorrar aún más tiempo en la atención. Después del accidente de Antoine Hubert, también se anunció que la FIA reforzaría las pruebas de choque lateral en el monocasco. La década más reciente de la máxima categoría vio la muerte de un solo piloto, el francés Jules Bianchi, quien perdió la vida el 17 de julio de 2015, luego de estar varios meses en coma como dijimos antes. La búsqueda de seguridad es constante en el automovilismo. Lo vemos en IndyCar con la llegada del aeroscreen en 2020, en NASCAR con la reducción en la velocidad de los automóviles y el creciente número de refuerzos que salvaron la vida de Ryan Newman en febrero de este año, y en todos los campeonatos avalados por la FIA que trabajan año tras año para fortalecer los monoplazas y modificar procedimientos y circuitos para evitar tantos dramas como sea posible. La seguridad del piloto, de los comisarios, el equipo de pits e incluso el público es un tema que nunca se detendrá. Siempre habrá cambios que se puedan hacer para mejorar, aunque en ciertos casos hay quienes piensan que estos cambios hacen que se pierda la esencia del deporte. Pero tenemos que pensar que los tiempos han cambiado y que si tenemos tecnologías que nos ayudan a proteger la vida de las personas, ¿por qué no aprovecharlas? Reduciendo un poco el riesgo que existe en este hermoso deporte. Hay que aclarar que este video fue hecho a principios de la temporada 2020 y hasta acá hemos llegado con el repaso de cómo evolucionó la seguridad en la máxima categoría. Sé que no se puede nombrar todo, pero la idea del video era hacer énfasis en las modificaciones más importantes o que más brindaron al tema de seguridad, ya que esto es una constante evolución. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado el video y nos gustaría conocer tu opinión, así que deja en los comentarios qué te pareció. No olvides suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet.